Una. Saludos en el maravilloso nombre de nuestro Señor y Salvador, Jesús. Soy el doctor Brian Adams y estás viendo FedNow. Qué honor es estar aquí, ser llamado por el Señor, ser perdonado, saber que Él me escogió para llevar su palabra. O simplemente ser un hijo, ser adoptado. Estoy entusiasmado con eso. Uno de mis amigos, un caballero llamado Faubist, lo escuché predicar una vez diciendo que el reino de los cielos es la agencia de adopción más grande del mundo. Porque cuando naces de nuevo, recibes el espíritu de adopción por el cual clamas. Ada, Padre. Hola, te estamos hablando a ti. Estamos en una pequeña serie. Esta es la cuarta y última de ahora en adelante, cuando la fe se cansa o la fe perseverante, o no rendirse y mantenerse firme. Déjame leerte mi primera escritura de segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 7. He peleado la buena batalla. He terminado mi carrera. He guardado la fe. Por supuesto, eso es una cita. Ese es Pablo, ya sabes. Estamos citando a Pablo. Pablo le está escribiendo a Timoteo ahí en la segunda carta, pero él está diciendo, he guardado la fe, hermano. Si alguien tuvo oportunidad de rendirse, fue él. Lo golpearon, lo apedrearon, naufragó, quedó varado en islas. Este hermano fue rechazado por los fariseos y saduceos hebreos. Hermano, él vivió una vida bastante interesante, grandemente usada por Dios, pero tuvo tantas oportunidades. De hecho, escribí un libro llamado El poder del perdón. Y en ese libro, creo que está en Hechos. En el libro de Hechos, dice, Pablo escribe, yo me esfuerzo cada día para no tener ofensa ni contra Dios ni contra los hombres. Él tenía tantas cosas pasando en su vida. Mira, la ofensa no solo puede hacer que te canses, sino que también puede hacer que te rindas. Puede hacer que dejes la iglesia, puede hacer que ya no vayas más. Pero igual vas a seguir yendo al trabajo, vas a seguir yendo a los bares, vas a seguir yendo a otros lugares. Tenemos que aprender a amar, a perdonar y a saber que estamos en guerra y en una batalla. Pero Él nos da los nutrientes, la fuerza, la capacidad, la armadura, todo lo que necesitamos. No, de hecho, todo lo que Dios nos pide, Dios nos lo da. Sin fe es imposible. Disculpe, imposible. Sin fe es imposible agradar a Dios. Estaba cambiando las palabras, ¿verdad? Es imposible complacer a Dios, pero la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Él nos da el don de la fe y nos da el fruto llamado fidelidad. La fe es necesaria, así que Él nos da la fe. Debes amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, mente y alma. Ama a tu prójimo como a vos mismo. Él exige amor. Él dijo, no te he dado un espíritu de temor, sino de poder, un espíritu de amor. Así que ahí Él nos da amor, y luego el amor es derramado en nuestro corazón por el Espíritu Santo. Todo lo que se necesita. Y también, si te sentís agotado, ¿qué necesitas? Irte a la cama y descansar. Jesús dijo, vengan a mí todos los que están cansados. Te daré descanso. Así que estoy emocionado de saber que este viaje en el que estamos, aunque se va a poner difícil y es como un campo de entrenamiento porque estamos en una guerra y una batalla en un marine dado de baja de la monotonía. Entiendo el campamento de entrenamiento, entiendo el entrenamiento, pero debemos permitirnos hacerlo. Ser entrenado. Jamás me habría graduado del curso de entrenamiento básico si no me hubiera presentado. No estaba de acuerdo con la mitad de esas cosas. Los ejercicios de calistenia, correr. Prefería no hacerlo, pero tenías que hacerlo. Si vas a graduarte, graduémonos en el campo de entrenamiento de la fe. ¿Qué te parece? De nuevo lo digo, peleé la buena batalla, he terminado mi carrera, he guardado la fe. Terminar importa más que empezar, pero si no empezás, no habría nada que terminar. Correcto. Hebreos, capítulo 12, versículos 1 al 2. Por tanto, ya que estamos rodeados de una nube tan grande de testigos, despojémonos de todo peso que nos estorba. Fijemos la mirada en Jesús, autor y consumador de nuestra fe. ¡Wow! Jesús no es solo quien inicia tu fe, sino también quien la culmina. Así que si te mantienes conectado con Él, si sigues leyendo su palabra, si te mantienes en comunión con el Espíritu Santo, podrás lograrlo. Y solo recordá que después de mucho ministerio, mucho viajar y escribir, no importa lo que hagas para el ministerio, aunque sea voluntariado. Cuando empeces a sentirte cansado, apaga la tele, apaga el teléfono, todas las redes sociales, ándate a algún lugar solo, poné tal vez un poco de música cristiana instrumental suave de fondo,
y solo sentate en la presencia de Dios y quédate con Él y deja que Él te renueve. Así que la fe que persevera dice, voy a confiar aunque no entienda. Me mantendré en pie cuando me sienta débil. Creeré cuando no vea Isaías 41:10. No temas, porque yo estoy contigo. No te desalientes, porque yo soy tu Dios. Yo te fortaleceré. Ya sabes, supongo que para echarle gasolina al coche tienes que ir a la gasolinera. Si queremos recibir fuerza, tenemos que acudir al dador de fuerza, a Dios. Amén. ¿No es una forma bastante ingeniosa de decirlo hasta ahora? Tú no, porque yo estoy contigo. No te desalientes, porque yo soy tu Dios. Yo te fortaleceré. Padre, enséñanos a perseverar. Fortalécenos para mantenernos en pie. Sí, afiánzanos en tu palabra, porque no nos rendiremos. Debes confesar que no nos rendiremos ni siquiera cuando empecemos a desmayarnos. Perseveraremos en la fe. Amén. Manteniéndose firmes. Cuando la fe se vuelve una carga pesada, parece que llevas el peso del mundo sobre tus hombros. Bueno, la naturaleza de la fe duradera es esa. La fe a menudo se malinterpreta porque generalmente solo se enseña al principio. Ya sabes, oyes la historia de cuando José hizo esto, cuando Abraham hizo aquello, pero rara vez llega a su punto de quiebre. Celebramos el momento en que alguien creyó, la valiente declaración de fe, el primer paso de obediencia. Pero la Escritura constantemente señala más allá del comienzo hacia algo más profundo, una continuidad. La fe duradera no se demuestra en un momento de inspiración. Cuando sos el campeón, cuando la cabeza de Goliat ha sido cortada, pero lo importante es seguir adelante. Se demuestra en toda una vida de persistencia. Tener perseverancia. Simplemente tomar una decisión en tu corazón. No voy a rendirme. La fe debe convertirse en un estilo de vida. No puede ser solo un evento o algo que pasa de vez en cuando. Hebreos 10:38. Ahora bien, el justo vivirá por la fe. Pero si alguno retrocede, mi alma no se complacerá en él. Sabes, cuando oigo que no tendrán placer en él, me acuerdo de las Escrituras. En una ocasión, durante la grabación, estaba dando una clase de escuela bíblica y elegí el pasaje bíblico que decía esto. El que me envió está conmigo. Él nunca me abandona porque siempre hago lo que le agrada. Vaya, 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 vaya. Así que yo quiero hacer eso, pero dice que mi alma no se complacerá. Entonces, si quiero hacer siempre lo que le agrada, retroceder, detenerme o rendirme no va a traerle placer al Señor. Así que vivir por fe significa que la fe no es algo de temporada. No puede ser así. Emociones, sí, van a haber emociones ahí, pero la fe no es situacional, no es solo para ciertas cosas. Tenés que estar en fe. Por eso me gusta decir buenos días, Espíritu Santo, todos los días reconociendo al Señor Jesucristo, mi Salvador, reconociendo a mi Padre que me adoptó. Y estoy en su familia constantemente, todos los días. ¿Sabes? El pueblo judío ora 3 veces al día. Ellos siempre están reconociendo a Dios, manteniendo a Dios en la mañana, en la tarde. Y vos sabés, a veces nosotros nos ocupamos tanto que nuestra vida de oración se reduce a orar por la comida. Una oración sencilla antes de dormir a los niños. Necesitamos tener esa relación con Dios. Creo que cuanto más conectados estemos con la palabra y en comunión con Dios, más oraremos y pasaremos tiempo con Él. Creo que cuanto más fuerte sea nuestra marcha, mayor será el peligro de retroceder. Ya sabes, la fe es fundamental. En una crisis, simplemente no se puede recurrir a la fe. No será débil. Siempre le digo a la gente, no esperen a que su casa se incendie para cavar un pozo o para intentar conseguir agua en algún lugar. Tenés que estar preparado para eso. Así que no es que solo uses la fe en una crisis. Vivís en fe continuamente. Y aquí están algunos de los peligros de retroceder. La advertencia no es contra el fracaso, sino contra el retroceso. El retroceso ocurre cuando la presión supera la comodidad. Todos queremos comodidad. La demora pone a prueba tu confianza. Las circunstancias contradicen las expectativas. Bueno, la fe no se derrumba de la noche a la mañana. Se va erosionando poco a poco. El enemigo es bien astuto en lo que hace. Un poquito aquí, otro poquito allá. Línea tras línea, te susurra aquí, te hace meditar allá. Esto no es así. ¿Por qué? ¿Dónde está tu Dios? ¿Qué está pasando aquí? Tenés que cuidar esos pensamientos.
Lleva esos pensamientos cautivos. Decile a esa voz, aunque sea tu alma, silencio, quédate quieto. Voy a confiar en el Señor. Hebreos 10:39. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para la salvación del alma. Este versículo habla de identidad, de perseverar. La fe dice, rendirse no es lo mío. Adelante, confesalo. Confesalo 3 veces. Rendirse no es lo mío. Rendirse no es lo mío. Rendirse no es lo mío. Mete eso en tu mente. Y si hay gente sentada a la par tuya viendo esto, mírales y deciles, rendirse no es lo nuestro. No somos de los que retroceden para rendirse, para quedarse sin fe, para dejar de servir a Dios, sino que vamos a mantenernos firmes en nuestra alma y ser salvos. Nuestro espíritu es salvo cuando naces de nuevo, pero ahora, por medio de la palabra de Dios implantada, es que se puede salvar nuestra alma, nuestra manera de pensar, nuestra forma de vivir. Eso es lo que estamos tratando de ser transformados. No conformarnos al mundo, sino ser transformados por la palabra de Dios. Hebreos 11:1. Ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Certeza significa algo que tiene peso, algo que sostiene la realidad. Cuando todo a tu alrededor se siente inestable, la fe se convierte en eso sobre lo que tenés que pararte. Pero aquí está la tensión. La fe es más fuerte donde la visibilidad, donde podés verla, es donde es más débil. El costo oculto de la fe verdadera es que la fe real te va a costar. Va a ser así, ¿sabes? La salvación es gratis. Es por gracia, no por obras. Pero caminar en la fe te va a costar la certeza. Te va a costar la comodidad. Te va a costar estar en control. ¿Sabes? Soy un evangelista global, así que hago vuelos largos. 15 horas, 11 horas, 12 horas. ¿Sabes qué? A veces estoy fuera de control. Hay un piloto allá arriba. Yo no puedo controlar el avión, aterrizarlo, ni despegarlo. Estoy sentado ahí y solo me toca confiar en Dios, que Él tiene a esa persona bajo control en el avión. Así que pasar largos periodos de tiempo sin tener el control, lo entiendo, pero tenemos que caminar así diciendo, confío en Dios. Si voy a confiar en ese piloto, ¿no debería también confiar en Dios? Porque la fe requiere que confíes en lo que no puedes ver, en lo que no puedes predecir y en lo que no puedes controlar. La fe duradera no es conveniente, es costoso. MM. Creo que una de las pocas cosas que Dios realmente nos permite decir, voy a dejar que tú tengas el control, es tener el fruto del dominio propio para que le obedezcamos. Pero ya que estamos hablando de fe bajo presión, ¿alguna vez te has sentido así? La fe que nunca es probada es una fe en la que no se puede confiar. ¿Y el propósito de tu prueba? Primera de Pedro 1:6, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que la prueba de vuestra fe, mucho más preciosa que el oro que perece, aunque sea probado con fuego. La prueba de tu fe es más valiosa que el oro. Wow, eso no tiene sentido. Preferiría tener un montón de oro aquí que una fe probada. Pero supongo que la Biblia dice que tu fe probada, la prueba de tu fe, la tentación de tu fe, el aguante, la perseverancia, la intuición, no rendirse, es más importante que el oro. Tu fe se compara con el oro, pero con una diferencia clave. El oro se refina con fuego. La fe se revela con fuego. Ellos se prepararon para ser echados al horno de fuego. ¿Qué dijeron ellos? Nuestro Dios puede hacerlo, pero aunque no lo haga, no vamos a rendirnos. No vamos a retroceder para perdición. No vamos a decir, bueno, no nos salvó, así que no vamos a. Vamos a confiar en Él de todas maneras. Pero la presión no crea fe, la revela. Las pruebas exponen lo que realmente crees sobre Dios. Eso es lo que hacen las pruebas. Y creen que confiar en ellos es condicional. Tu fe depende del resultado o del Dios del resultado. Santiago, capítulo 1, versículos 2 al 4. Hermanos míos, consideren un gran gozo cuando se encuentren con diferentes tentaciones, sabiendo esto, que la prueba de su fe produce paciencia. Pero dejen que la paciencia complete su obra, para que sean perfectos e íntegros sin que les falte nada. Wow. Deja que suceda, déjalo. Verás, ahí terminarás sin desear nada. Estarás en una posición con la que te sentirás satisfecho. ¿Estás contento? Sí. La paciencia no es esperar pasivamente.
Se trata de una estabilidad sostenida bajo presión. Cuanto más viejo te vuelves en el espíritu, más batallas atraviesas, más podrías llegar incluso a un punto en el que digas, vamos, que venga, estoy listo para luchar. Había un hombre, Caleb, tenía 80 años. Él dijo, dame la montaña con los gigantes. Y él así, como que, yo quiero a los grandes. Y tenía fe, tenía una relación con Dios. Él sabía que solo no había manera de que pudiera vencer al gigante. Pero con Dios todo es posible. El proceso de madurez. La fe trae. Probada. Probada. La fe trae paciencia. La paciencia trae madurez. Dios no solo está tratando de bendecirte, Él está tratando de construirte. MMM. Pero a veces da la sensación de que hay una guerra entre la promesa y la demora. Es de nuevo semilla, tiempo, cosecha. Parece ser cuestión de tiempo, de falta de paciencia. Y, ya sabes, dame paciencia. La paciencia se adquiere a través de la tribulación. Luego nos quejamos de la tribulación. Toda promesa entra en un campo de batalla. Cada promesa de Dios. Ahora, anota esto si sos de los que toman notas. Toda promesa entra en un campo de batalla llamado tiempo. La tensión del tiempo. Ahora, yo. Siempre arruino esto, pero probablemente lo vuelva a hacer. Habacuc, capítulo 2, versículo 3, uno de los profetas menores. Porque la visión es aún para un tiempo señalado, aunque tarde, espérala. Dios, las promesas no son al azar, tienen fecha programada. Él sabe exactamente cuándo tenés que pasar la prueba para que puedas ir al siguiente nivel. Tenés que ser un buen administrador. Tenés que ser fiel. Si no vas a obedecer y honrar lo último que Dios te dijo, ¿por qué te diría algo nuevo? Las promesas de Dios no son al azar. Lo voy a decir otra vez. Tienen fecha programada. El problema es que nosotros queremos el cumplimiento. Y Dios trabaja a través del tiempo. La demora es donde la fe se pone difícil. Ay, por Dios. La demora produce preguntas, dudas, cansancio. Cuando querás rendirte, no te rindas. Acordate, voy a estar diciendo eso todo el tiempo. Quédate ahí, aguantá. Aferrate a las promesas de Dios. Él no es hombre para que mienta. La demora produce preguntas, dudas, cansancio. Pero la demora también produce profundidad en tu caminar, dependencia de Dios y desarrollo en tu espíritu, donde te volvés más maduro. Bueno, Abraham, yo diría que él es el padre de la perseverancia. ¿Qué ejemplo más grande? Romanos capítulo 4, versículos del 19 al 21. Y no se debilitó en la fe ni consideró su propio cuerpo, ya muerto, no titubeó en ese punto. La promesa de Dios a través de la incredulidad. Me gusta que dice que él no titubeó. Esto te muestra que la incredulidad, el cansancio y la tardanza pueden hacer que tu caminar con Dios sea como si estuvieras herido. No como Jacob con el ángel, sino con incredulidad y duda. Dios lo hirió para que su caminar fuera como él quería. El diablo también quiere herir tu caminar. Pero Abraham dijo, no me importa lo que diga el diablo. Cualquiera diría, yo sé que estoy viejo. Todos van a pensar que esto es imposible. Pero tengo una palabra de Dios que te voy a decir. No tenés que contarle a todo el mundo cuáles son tus promesas. No tenés que estarle diciendo a cada persona lo que Dios te dijo que va a hacer. Porque la gente sin fe, sin revelación, va a tratar de convencerte de lo contrario cada vez. Pero hay una batalla de interpretación. Tenés que poder discernir que esta demora va a tratar de convencerte de que Dios se olvidó, de que Dios cambió de opinión. Pero Dios no es infiel, como el diablo con Eva. ¿Acaso Dios dijo? ¿De verdad escuchaste a Dios? Esta es una verdadera palabra de Dios. Seguro te equivocaste. Y la fe que persevera rechaza esas interpretaciones o esas voces, por decirlo así. Cuando la fe se siente débil, hay una diferencia entre fe débil y ausencia de fe. Ausencia de fe es no tener fe, fe honesta. Marcos, capítulo 9, versículo 29. Señor, yo creo. Ayuda mi incredulidad. Ese era el padre del niño epiléptico que los discípulos no pudieron sanar. La fe no requiere perfección. Requiere dependencia y honestidad. Si estás luchando con la incredulidad, tal vez creas que Él lo hace por todos los demás. Pero tal vez te cuesta creer.
Ayuda a mi incredulidad de que quieres hacerlo por mí, que quieres hacerlo por mi hijo, por mi esposa, por mi vida, por mis finanzas. Discúlpame, sé honesto con Dios y solo decile cómo te sentís. Él ya lo sabe de todas maneras. Pero si venís a Él con una fe falsa, no es real. Todo depende de la intención y de cómo el corazón siente y habla. Pero Dios te va a ayudar con una fe débil. Romanos 8:26 dice, asimismo, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Eso significa nuestras debilidades, nuestra fe y nuestro creer. Eso quiere decir que el Espíritu Santo no espera que seas fuerte. Él te encuentra en tu debilidad. Hablemos del mito de la fuerza constante. Muchos creyentes luchan porque piensan, si de verdad tuviera fe, no me sentiría así. Debo estar haciendo algo mal, pero eso no es bíblico. La fe puede existir en medio de las lágrimas. La fe puede existir en medio de las preguntas. La fe puede existir en medio de la lucha. Mientras irás adelante, discúlpame, seguí avanzando. No te rendís, decís, me aferro a esto. Puede que esté cansado. ¿Te acordás de Jesús? Él fue al huerto de Getsemaní y oró lo mismo 3 veces, diciendo exactamente las mismas palabras. Si se puede quitar, que se haga tu voluntad. Tal vez querés rendirte, pero decí, no mi voluntad. La tuya, Señor. Pero hay una disciplina en esperar. Esperar es una de las tareas más difíciles en la vida cristiana. ¿Verdad que sí? Eso probablemente ha sido una de mis mayores quejas, porque vivimos con una mentalidad de microondas. Queremos todo ya. Los niños pequeños tienen poca paciencia. Así que si tenés poca paciencia, tal vez sos pequeño espiritualmente. ¿Todavía sos un bebé? ¿Sos un joven? ¿Has crecido? ¿Has confiado? Esperar requiere confiar sin tener el control. Salmos 27:14. Esperar en el Señor, tener buen ánimo. Esperar no es estar inactivo. Es confianza contenida. Ya has escuchado esto, yo no he dicho. Probablemente en cada una de estas, esta es la cuarta enseñanza sobre cuando la fe se cansa. Isaías 40:31. Pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas. La palabra renovar significa intercambiar. Vos traes debilidad, cansancio, frustración. Dios te da fuerza, estabilidad y resistencia. Esperar purifica los motivos. Dios usa la espera para mostrarte por qué querés lo que querés, si confías en Él o solo en el resultado. Ahora, confía en Él o en el resultado. Eso me lleva de vuelta a los hijos de Israel. Dios puede. Pero aunque no lo haga, vamos a seguir manteniendo nuestra fe en Dios y en su fuerza. Vamos a volver a leer algunas escrituras que he usado en todas las partes de esto, en las 4 partes. 2 Corintios 12:9. Mi gracia es suficiente para vos. Mi poder se perfecciona en la debilidad. Así que la fuerza de Dios no reemplaza la debilidad. Trabaja a través de ella. Vamos a redefinir un poco lo que es la fuerza. El mundo define la fuerza como independencia, control y confianza. Dios define la fuerza como dependencia, entrega y confianza. Así que el mundo hace el primero. El mundo define la independencia como tener el control y tener confianza en uno mismo. Pero Dios define la fortaleza como dependencia de Él, entrega a Él y confianza en Él. Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esto no es autoconfianza, es dependencia de Cristo. Y conoces los campos de batalla de la mente. Creo que Joyce Myers escribió un libro llamado Los campos de batalla de la mente, el gran libro. Tu mayor enemigo no es externo, sino interno. Segunda de Corintios nos habla de derribar imaginaciones. Los pensamientos deben ser confrontados y no entretenidos. Romanos 12:2. Son transformados mediante la renovación de su mente. La renovación no es automática, es intencional. Tenés que trabajar en eso. Y tenés que tener resistencia mental. La fe que perdura requiere pensamiento, disciplina, enfoque en la verdad y rechazo de las mentiras. No puedes sentarte a tratar de descifrar las mentiras. Tienes que rechazarlos. Tienes que centrarte en la verdad. Cristo es la verdad y su palabra. Y tienes que disciplinar tus pensamientos. Romanos 10:17. Así pues, la fe viene por el oír. La fe debe ser alimentada por la palabra de Dios.
Mateo 4. Los hombres no deben vivir solo de pan. La palabra no es opcional, es esencial. Fe hambrienta. La fe se debilita cuando la palabra está ausente. La verdad es ignorada. Las voces sustituyen a las escrituras. Pero estamos viendo alguna recompensa por la perseverancia. Santiago, capítulo 1, versículo 12. Bienaventurado el hombre que persevera. La perseverancia siempre lleva a la recompensa. Gálatas 6:9. A su debido tiempo cosecharemos. Si no desmayamos, hay una cosecha. Pero eso depende de la perseverancia. Pero también está el peligro de rendirse antes de tiempo. Muchos pierden su cosecha no porque Dios falló, sino porque se detuvieron. Terminemos con fuerza. Empezamos con esta escritura. Leámosla de nuevo. Segunda de Timoteo 4:7. He peleado la buena batalla. He terminado mi carrera. He guardado la fe. Terminar requiere enfoque, perseverancia y compromiso. Así que en Hebreos 12:2, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, Jesús sostiene lo que comienza. Así que la fe perseverante declara, confiaré en Dios. En el silencio permaneceré en la espera. Seguiré creyendo a pesar de la presión. No me rendiré. ¡Wow! Alabado sea Dios. Tal vez nunca hayas aceptado a Jesús como tu Señor y Salvador. O tal vez sí lo hiciste, pero te cansaste y te retiraste. Reza esta oración conmigo. Puedes nacer de nuevo o hacer un nuevo compromiso con Jesús. Reza esta oración. Digo que perdono a todas las personas que alguna vez me han lastimado. Así es. Repite después de mí. Incluso me perdono a mí mismo. Dejo el pasado atrás. Lo suelto. Creo que Jesús es el Hijo de Dios. Creo que Él murió por mis pecados. Creo que Él resucitó de entre los muertos. Perdóname todos mis pecados y sé mi Señor y Salvador. Creo que si oraste esa oración, acabas de nacer de nuevo. Y te animo a que te unas a una iglesia que crea en la Biblia, que te hagas parte de la familia de la iglesia. Decile al pastor que necesitas ser bautizado en agua y discipulado, conseguite una Biblia y metete en esa iglesia. Cristo también proveyó sanidad, no solo el perdón de los pecados, sino la sanidad de tu mente, tu alma y tu cuerpo. Si tenés alguna enfermedad o dolencia, poné tu mano sobre el problema, el dolor, lo que sea que tengas. Rompo toda maldición, todo hechizo, toda invocación que el diablo haya traído contra vos, lo rompo ahora. Ordeno a todo ojo ciego, oído sordo, espíritu mudo, que se vayan y no regresen. Cáncer, enfermedad, dolencia del corazón, los pulmones, el hígado, la sangre, los huesos. Rompo su poder deforme, libero a esta persona. Infestación demoníaca, posesión demoníaca, opresión, inestabilidad mental, libérate de ellas ahora en el nombre de Jesucristo, todo dolor se irá. Artritis, bursitis, fibromialgia, dejen a estas personas. Ahora, en el nombre de Jesucristo, te ordeno, sal de esa silla de ruedas. Levántate de esa cama de enfermo. Ponte de pie, levanta los brazos, abre y cierra las manos. La artritis se tiene que ir. El dolor debe irse. Renovación de la mente. Alzheimer, olvidos, presión alta, presión baja, todo cáncer, toda enfermedad. Que la sanidad de la palabra y el nombre de Jesucristo te traiga sanidad ahora mismo. Ahora, amigo mío, abre y cierra la mano, levanta los brazos, ponte de pie. Lo que antes no podías hacer, hazlo. Comprueba si hay dolor. ¿Se te ha quitado el dolor de cabeza? ¿Ya no sientes dolor? ¿Se ha disuelto el crecimiento, el tumor? Ponte a orar. Creo que has recibido milagros. No solo el perdón de los pecados, sino también la sanación del cuerpo. Compruébalo ahora mismo. Y cuando dices, wow, algo ha pasado, puedo sentirlo, lo veo. Hay un número en la pantalla. Hay un correo electrónico en la pantalla. Queremos que se ponga en contacto con nosotros para que podamos alegrarnos con usted. También puedes enviarnos tus peticiones de oración. Puedes decirnos si hay algún tema. Por ejemplo, nos encantaría que impartieras una clase sobre esto. Queremos estar aquí para hacer una bendición para ti. Sigue intentándolo. Si el dolor ha desaparecido en un 60, 70 u 80%, sigue haciéndolo. Levántate y camina. Vas a ver. Escucha, oye, mira. Vas a ver que los milagros están sucediendo. Compartí eso con nosotros al número que aparece en pantalla. Hermano, te quiero muchísimo. Estoy emocionado y oro para que esto te haya dado, como ponerle cables a una batería, ese impulso, siendo tu porrista para animarte. No te rindas si lo hiciste.
Volvé a levantarte. Sacudite las rodillas. Levanta las manos. Alaba al Señor. Llámalo Abba, Padre, porque Él no te ha abandonado. Solo estabas cansado. Está bien. Volvé, pues. Él te va a dar descanso y una paz que sobrepasa todo entendimiento. Hermano, de verdad te queremos mucho aquí. Te agradezco por ver Fe es Ahora, y así soy yo. Siempre digo esto al final de mis programas. Este es el Dr. Bryan Adams y estoy esperando milagros diarios todos los días para vos. Así que agarra estos consejos y ojalá hayas tomado apuntes. O podés volver a ver esto y ser una persona que no solo escucha, sino que también pone en práctica la palabra. No te rindas, no te rajes, levanta las manos, levanta la voz, alaba al Señor. Bueno, te voy a ver la próxima vez aquí mismo en Fe es Ahora. Sé que has sido bendecido. Que Dios te bendiga.